Buenas tardes. Para este momento nos hemos dirigido a tratar el tema de las nulidades. Se hace importante conocer qué es una nulidad. Una nulidad responde a la sanción que alcanza un acto no conforme con los requisitos de la ley impuestos por las reglas del derecho. Esto es lo que es la nulidad. Es una sanción que alcanza a un acto cualquiera conforme con los requisitos de la ley impuestos por las reglas del derecho. Otros lo definen como una sanción establecida a la violación de las reglas que rigen las formas de los actos procesales. Este es otro concepto también que habla de lo que es las nulidades. En fin, las nulidades están enfocadas en la inobservancia de requisitos necesarios exigidos por la Constitución o la ley que afectan de forma tanto sustancial o esencial al acto procesal. Desde el punto de vista general, cuando estas cosas se tocan, entonces estamos frente a lo que son las nulidades. En cuanto a las nulidades, tenemos que decir que los efectos de las nulidades vistos desde lo que acabamos de mencionar en relación a este tema, es preciso indicar que un acto jurídico es válido desde el punto de vista de sus efectos cuando es necesario que se encuentren reunidas condiciones exigidas por la ley para que tenga efecto jurídico. Cuando de alguna manera es necesario que se encuentren reunidas condiciones exigidas por la ley, entonces podemos decir que la nulidad tiene efecto jurídico. Las nulidades son aplicadas a los actos de procedimientos, es decir, a todos los actos procesales, ya sean de tipo judiciales o extrajudiciales, preparados por las partes oficiales públicas, ya sean abogados, alguaciles de estado civil, podemos llamar también que pueden ser cónsules, secretarias de los tribunales, entre otras consideraciones. Según el Código Civil de la República Dominicana, en el artículo 1108, se enumeran 4 condiciones esenciales para la validez de una convención. Esto es, tratándose el tema de la nulidad, del punto de la validez de la misma. Se considera dentro de las 4 un consentimiento de la parte que obliga, su capacidad para contratar, también este es un segundo punto dentro del cual se considera un objeto cierto que forme material del compromiso y una causa lícita de obligación. Cuando se reúnen estas consideraciones, entonces estamos frente a nulidades según el artículo 1108 que tienen validez de convención. Entonces las nulidades pueden ser tanto de carácter específicas como genéricas. Antes de esto vamos a decir que si las nulidades no son de carácter procesal, en estas las irregularidades se aniquilan sus efectos. Esto es cuando no son de carácter procesal. Las específicas, para referirnos al primer aspecto de las nulidades, estas constituyen la inobservancia de las exigencias que se imponen a un acto jurídico. Dicho de otra manera, al establecer la ley, los requisitos indispensables para la validez de los actos impone las condiciones de forma y fondo. Y además, la norma lo regula expresamente. La inobservancia de tales exigencias se sanciona con la nulidad del acto. Esto es cuando hablamos de las específicas. Entonces, ¿por qué se denominan específicas? Porque la propia norma lo nombra de manera particular e individual. El artículo 1108 enumera 4 requisitos para la validez de las convenciones. Ya dijimos que el consentimiento, la capacidad, el objeto cierto y la causa lícita. Entonces, en cuanto a la nulidad genérica, tenemos que señalar que tiene una funcionalidad diferente a la específica. Consiste en la inobservancia de un número de exigencias procesales
que son obligatorias para un conjunto de actos. Se le denominan genéricas porque resultan de un conjunto de exigencias e inobservancias que abarcan un conjunto de actos procesales. Por esto es que se le llama genérica. Según Louis Josserand, se distinguen tres grandes categorías de sanciones en cuanto a las nulidades. En el caso de las nulidades relativas y absolutas, tomando en cuenta su carácter, si es de orden público o privado, o también como un acto afectado de nulidad, que es lo mismo que declararlo nulo. Entonces, ¿cuáles son estas tres grandes categorías de sanciones? La que hace inexistente el acto, la nulidad relativa, que es la que acabamos de citar, y la nulidad absoluta. Entonces, la nulidad absoluta es también llamada nulidad radical o de orden público. Esto es la absoluta. Pues sanciona la violación de una regla de orden público o para ausencia de un elemento esencial. Esto es lo que hace la nulidad radical. Que en este sentido, la nulidad radical, en el caso de una persona, por ejemplo, que contrae matrimonio con un loco, o es el caso de una persona que contrae matrimonio con una persona que ya ha estado casada. En este caso, la nulidad lo que lo declara es nulo. La nulidad absoluta. La nulidad absoluta es que es la misma que sanciona la violación de una regla de orden público. Entonces, la nulidad absoluta es radical. Es nulidad del pleno derecho. Existe por sí misma y la sentencia que lo comprueba es declarativa. Estas son características de la nulidad absoluta o radical, como también se conoce. El artículo 1117 del Código Civil en nuestro país expresa que la convención contratada, ya sea por error, violencia, violencia o dolo, no es nulo del pleno derecho, sino que produce una acción de nulidad, de rescisión en caso y forma. Estamos hablando de la misma nulidad relativa. Es una nulidad que tiene muchos aspectos y por eso se destacan todas estas condiciones de la misma. Seguimos hablando de la nulidad radical y esta se encuentra sujeta al artículo 2262 del Código Civil Dominicano, el cual reza que todas las acciones, tanto reales como personales, se prescriben por 20 años, sin que esté obligado el que alega prescripción a presentar ningún título. Esta es por así llamarlo, un beneficio que da este tipo de nulidad, la radical, ni que pueda oponérsele a la excepción que se deduce de la mala fe. Entonces, la nulidad relativa, esta puede ser solicitada por una o varias personas, ya que está revestida de un carácter eminentemente personal, por lo que sus normas son dictadas para la protección de dichos intereses privados. Su valor es relativo, como lo dice su nombre, y solo aquel que ha sido afectado puede invocarlo. Es decir, aquel que tenga un interés legítimo y jurídicamente protegido. La nulidad relativa es subsana. Aquella persona que haya realizado un acto nulo, afectado de nulidad relativa, podrá confirmar ese acto cuando ya no tenga necesidad de protección. Todo esto es lo que abarca la nulidad relativa. Entonces, hay algunas diferencias que la vamos a establecer entre las nulidades relativas y la absoluta. Vamos a mencionar las que se corresponden con la absoluta. Pueden ser solicitadas por cualquier persona, incluyendo la parte interesada o lesionada. Una vez solicitada, tiene carácter irrenunciable. Los actos afectados de nulidad absoluta son nulos de pleno derecho. La nulidad absoluta produce un efecto radical, por eso recibe el nombre de radical. Y la nulidad radical no es subsana, a diferencia, como vamos a ver, de la relativa, que es subsana. Esta no es subsana y no se convalida. Todos estos aspectos, 5 o 6 aspectos que mencionamos, se corresponden a la absoluta. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la relativa, esta tiene, como mencionamos, sentido personal. Solo puede ser solicitada por la parte interesada o afectada, a diferencia de la absoluta.
La parte interesada tiene derecho de renunciar a su ejercicio y ya sabemos que la absoluta es irrenunciable. Los afectados pueden ser confirmados. Estos actos no son nulos de pleno derecho. Es subsana, es una característica básica que tiene la nulidad relativa y produce un efecto relativo. No tiene efecto radical. También existen las nulidades de forma y fondo. En lo que tiene que ver con las nulidades de forma y fondo, estas están contenidas en los artículos 35 y 35 hasta el 43 del Código Civil Dominicano. Según la ley, aquí se establece la existencia de forma y fondo. Cuando hablamos de nulidades de forma, estas conforman aquellas nulidades detectadas en los actos de procedimientos exigidos por la ley, cuyo agravio tiene que probarse por parte de quien lo solicita. Estas son las nulidades de forma. Cuando hablamos de nulidades de fondo, constituyen irregularidades en el ejercicio de la capacidad de goce. Están establecidas en el artículo 39 de la ley, indicándose que este tipo de irregularidad afectan el acto jurídico. ¿Quién puede pedir la nulidad? La nulidad, sea relativa o absoluta, por cualquier persona, pudiese estar pedida por cualquier persona al juez competente para pronunciarlo. Esto sí, tiene que ser competente para poder pronunciarlo, siempre y cuando exista por parte del solicitante un interés legítimo y jurídicamente protegido. Este es el caso absoluto. En la parte relativa, para dividir estos conceptos, la parte relativa de la nulidad puede ser pedida exclusivamente por la persona que la ley haya querido proteger. Entonces, la confirmación, en cuanto a este concepto, el acto nulo afectado a nulidad absoluta es susceptible de confirmación. El acto nulo. Esto resulta imposible al darle validez, mientras que en la nulidad relativa sí puede ser confirmado. La confirmación tiene un carácter retroactivo. Según el artículo 1338 del Código Civil, este precisa que la confirmación surte sus efectos sin perjuicio del derecho de los terceros. Algunos conceptos que queremos refrescar en cuanto al tema de las nulidades es la prescripción. En derecho se conoce con este nombre al modo de adquirir o liberarse por transcurso de cierto lapso de tiempo y en condiciones de la ley. La rescisión es la anulación radical de un acto por lesión. La rescisión y la resolución responde a la forma de disolver un contrato por falta de ejecución de las condiciones o cargos con destrucción retroactiva de sus efectos. La renovación del contrato, por su parte, hace referencia al acto de acción por el cual se deja sin efecto en virtud de una de las causas enunciadas por la ley. Entonces, las obligaciones. Mediante este componente en el derecho se explica el vínculo en virtud del cual una persona está sujeta a otra por acción u omisión. Según el artículo 1168 del Código Civil Dominicano, las obligaciones son distintas unas de otras. Entonces, condiciones son las que hacen depender de un suceso futuro incierto, pudiendo ser condiciones suspensivas o resolutorias. A términos fijos, este tiene un tiempo determinado para su cumplimiento, como se lo dice su nombre, y las alternativas, en el deudor es libre de entregar una de las cosas a que se comprometió en la obligación. Solidaria. Este aspecto resulta cuando los deudores y los acreedores pueden cumplir o exigir el cumplimiento de la satisfacción de las obligaciones a cualquiera de los acreedores o deudores. Divisible e indivisible habla de la susceptibilidad de división de las cosas u objetos. Y con cláusula penal es aquella por la cual una persona puede asegurar la ejecución de un convenio si obliga a algunas cosas en caso de faltar a su cumplimiento. En cuanto a estos aspectos de las nulidades, es importante conocer los aspectos relativos y absolutos de esta. Prácticamente esta es la base fundamental de estos temas. Y también la base que habla sobre
el efecto de los actos, lo que tienen validez realmente desde el punto de vista de la nulidad. Muchas gracias.